la sintonía del programa de TPA Pieces y la de la Vuelta Ciclista Asturias 2008 sonaron en esta pantalla cientos de veces en el último año. Ambas son obras del grupo asturiano Xera, un grupo que, curiosamente, huye de los medios de comunicación como de la peste. Ellos quieren que lo que llega sea su música y no su imagen, y hasta ahora lo habían conseguido con mucha eficacia. Hoy os presentamos a Xera. Pues estamos en San Andrés de Trubia, y aquí donde ensayamos, y aquí donde viven Flavia y Carlos. Ya somos dos de Xixón, Miguel y Aníbal, de Piloña hay dos, Carlos y el técnico que no está ahora mismo, ya eu, que soy de Tormaleo. 3 años después, su primer disco, Yendes, cierra ciclo. Xera tocará hoy sus temas dentro del concurso de jóvenes talentos que desde hace 3 décadas celebra el más grande de todos los escenarios para la música celta, el Festival de Lorient, en la Bretaña francesa. Y es importante para nosotros porque Lorient viene a ser como un punto final en la historia de Yendes, un punto final que va a abrir las puertas del futuro. Vamos muy ilusionados porque vamos a participar en el concurso Sidra Gui de Esteguá, la Sidra del Mieu, puede venir a ser. Y vamos con mucha ilusión. No sabemos que nos vamos a topar allí, sabemos que hay un concurso para gente, para grupos mozos, folk del Arco Atlántico. ¿Y el premio? ¿Qué premio ya? El premio parece que hay una caja sidre del terror. No sé, una caja, una pipa, no sé muy bien. Y... O sea que por el premio no vais, ¿no? No, vamos porque apeteznos mucho, la verdad. ¿Y qué más? ¿El premio? Y algo de perres, pero no te sé decir. No yo porque no me presté a hablar de perres, sino porque no sabemos. O sea, vamos a concursar y a ver lo que sale. Xera entra en la corriente de grupos que editan su propia música y la ponen al alcance de todos, libre de derechos, a través de Internet. Sin embargo, en las distancias cortas y en los conciertos, transmiten con mucha intensidad toda su pasión por la música. Tiene una facilidad de explorar otra forma de escuchar la música, otras sensaciones, y es muy volátil y es muy agresiva también, tienen canciones muy fuertes, mucho instinto. Por folk se entiende música que a partir de la música tradicional evoluciona hacia nuevos estilos, usando nuevos sonidos y tecnologías. Pues ¿cómo te lo diré yo? El tema electrónico de Xera y es como a primera vista lo que da personalidad al grupo, ¿no? Lo que diferencia a ese grupo de otros, pero no hay algo tampoco gratuito. No hay que decir, bueno, vamos a meter aquí ritmo discotequero, tunda y gaita por encima. No tiene que ver. Sin olvidar la gaita, claro. Gaiteira de Tormaleo. Sí, eso está muy bien. Hay mucho hombre por ahí que... ¿Tú crees que la toca diferente una mujer que un hombre? No, diferente tampoco. A lo mejor una sensibilidad diferente, pero no... No. Porque los gaiteros viejos de los que se aprendieron eran todos hombres. Es verdad que eran todos hombres. Y de los aprendimos mucho. Pero ahora aprenderemos de las mujeres viejas. Es muy interesante, sorprendente, así que escucháislo. Para llegar hasta Xera, la música de raíces asturianas recorre ya 3 décadas. Un camino largo y complicado, en el que destacan para todos una serie de hitos. Son los grupos que marcaron una época. Resurgimiento a raíz de Beleño, de Xareu, Ubiña, toda esa gente de los 80 que desarrollaban la misma imaginación que vimos en la televisión. En el momento que salió Yen de Cubel, se consolidó la idea de cuerdas de apoyo como colchón básico armónico, el bodhran como un instrumento lineal y continuo en la marcación de los tiempos, que ya eran en todo momento apoyados por buzuki y guitarra, y lo de los coros, los corales y tal, y el emplear las voces de una manera mucho más trabajada y no en solistes ni con el concepto de la tonada como tanto se intentaba llevar. Digamos que ya una salpicadura de lo irlandés. Y Narva desarrolló ese concepto de persona central, como ya era Ambas, ya conocido, Aguaño, como referencia personal y directa que conectaba directamente con el público y que manejaba los hilos del baile que hasta entonces no era del todo consolidado. En las noches celtas se bailaba, pero no tenías referencias folclóricas tanto como lo que se utilizó en Narva con la frescura que tenía.